Algunas hipótesis tienen que ver con la cantidad de casos que hubo previamente, ¿sí? O sea, si hubo un país que tuvo muchos casos, va a tener mucha población con anticuerpos y no se veían esos aumentos, pero las dinámicas son muy diversas, ¿sí? Algunos están diciendo, por ejemplo, que tenés que también pegarle a que la vacunación caiga en el momento indicado, ¿sí? O sea, si vacunaste antes del pico y después de varios meses empieza a caer esa protección, de ahí la tercera dosis, bueno, entraste un poco desfasado. Lo que les pasó en principio a Israel, o sea, empezó a vacunar muchísimo con la vacuna de Pfizer, muy pero muy rápido, no había casos, y bueno, cuando se cree que pasaron 6 o 7 meses y esa efectividad empezó a bajar, empezaron a haber aumentos, entonces bueno, vacunó lamentablemente rápido, pero por desconocimiento desfasado de ese pico. En el caso de Argentina o de Latinoamérica, puede ser que esa vacunación haya caído justo en el momento en el cual hubo un pico y se haya notado esa caída. Así que son cosas que aún no conocemos. Lo que sí podemos, o sea, lo que podemos observar es que estas diferencias dentro de las regiones se comportan de manera similar. O sea, si analizamos ahora lo que pasa en Latinoamérica, es bastante parecido. Lo que está pasando en Europa es bastante parecido. Sí, lo que vemos es que los datos de todo el mundo están indicando que esta pandemia, o sea, la nueva pandemia, es la pandemia de los no vacunados. O sea, las personas que fallecen, las personas que caen internadas, las personas que tienen mucho más casos, son las personas que no están vacunadas. Así que si bien vamos en el buen camino, hay que seguir insistiendo sobre todo en las franjas más jóvenes, que es las que en algún... Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, Perfecto. bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, arrancamos entonces. Bien, un poco retomando el eje que veníamos desarrollando en la materia para contextualizar lo que conversamos la semana pasada y hacer un planteo alternativo a las enfoques o a las miradas que vimos la semana pasada. Un poco el eje de toda esta última parte del curso, porque en realidad era la pregunta, una de las preguntas que nos planteamos al principio del curso, tenía que ver con este deterioro generalizado en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina, cuanto menos desde mediados de la década del 70, ¿no? Más o menos situado en la... aquello que tuvo por forma política la irrupción de la... Perdón, pero estoy con un poco de tos. Con la irrupción de la dictadura militar y a partir de ahí, obviamente, un proceso con muchos vaivenes, de lo cual hoy sobre la última parte del día de hoy haríamos algunas reflexiones, comentarios respecto a lo ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, dentro de ese deterioro nosotros desarrollamos un planteo, desarrollamos un enfoque, mejor dicho, ¿sí? De alguna manera distinto a los que habitualmente se conocen, que son aquellos que en la primera parte de la materia vimos como bajo o encuadrados en los planteos de Basualdo, por un lado, y de Kirchhoff y Rapetti por el otro lado. Entonces, en efecto, a mí si uno tiene que preguntarle a estos encuadres, esos enfoques, cómo dan cuenta, cómo explicarían el deterioro de las condiciones de represión de la fuerza de trabajo en Argentina
de 1970 hasta la actualidad, de un lado, la respuesta que aparece más certera, en el caso de Gorchunov y Rapetti, tiene que ver con estas mayores aspiraciones que tenemos los trabajadores respecto a las posibilidades productivas del país, o sea, una carga fuerte puesta en una suerte de señalamiento a nosotros como portadores de demasiadas aspiraciones materiales, que uno ya a la luz de lo que pasó en los últimos 40 o 50 años, 50 ya, o 45 años, cuesta encontrar dónde estarían esas mayores aspiraciones materiales, pero el enfoque sostiene eso en el 2015. Del otro lado, en el caso de Basualdo, aparece el foco puesto en las clases qué fracción de poder gobierna y por lo tanto el deterioro explicado puesto en términos muy burdos, lo voy a decir, muy sintéticos, 25 años de neoliberalismo, ¿no? Del 76 al 2001, que fue lo que conllevó a este deterioro generalizado en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, nosotros desarrollamos otro planteo que ya lo planteamos largo, estoy haciendo una cosa sintética ahora, más bien vinculado a el punto de partida de la unidad mundial de la acumulación de capital y la especificidad de la acumulación de capital en Argentina, que venía asignada por el hecho de que en el tipo de mercancías que producimos para el mercado mundial, no que producimos como una decisión abstracta y arbitraria, sino lo que específicamente este espacio de la Tierra, este espacio este recorte de la Tierra, resulta productivo hacer mercancía de carácter agrario, ganadero, agrario, en términos de que es más, en tanto la explotación, la productividad del trabajo en las tierras de esta región del mundo resulta lo mismo que con cualquier otro bien de estas características, otra mercancía de estas características, el trabajo resulta más productivo, no es que la tierra es más productiva, el trabajo aplicado a la tierra resulta más productivo y que por lo tanto le da curso a la producción de estas mercancías en estos espacios que a la postre son espacios nacionales, y que por la propia particularidad hubo alguna lo repaso ahora porque alguno lo planteó mal en el trabajo, en el parcial. Estos mercancías tienen hacia por ejemplo, se planteaba en el trabajo, ¿no? Lo traigo a colación, no me acuerdo quién es realmente, pero que la teoría neoclásica podía explicar como que la teoría del valor, para ponerle, yo nunca hablé de teoría del valor, sí, puede parecer una sutileza, pero yo nunca hablé de la teoría del valor. Eso es un término que no aparece planteado así en mis exposiciones, ni tampoco en Marx, pero no importa, digamos, porque no es una teoría, es preguntarse cuál es la determinación primaria de lo que pueden valer los productos del trabajo. La teoría neoclásica podía explicar que un cuadro de Picasso valiera lo que lo imponga la demanda y la teoría del valor no, por lo tanto la teoría del valor, la teoría de Marx, el planteo de Marx estaba mal y la teoría neoclásica estaba bien. Bueno, eso uno puede plantear eso, pero está mal planteado, mal enfocado el planteo de Marx, ni siquiera de Marx, de Ricardo, ¿no? De anterior a previo a Marx, porque como bien planteamos en su momento, en la segunda parte de la materia, la particularidad de algunas mercancías tienen algunas mercancías, que no son la generalidad de las mercancías que reproducen la vida humana, algunas mercancías tienen la especificidad de ser producidas en condiciones de producción no reproducibles por el trabajo humano. Y obviamente que si uno enfrenta algo con alguna particularidad como ser no reproducible por el trabajo humano, va a tener una particularidad su determinación de valor. Más bien, lejos de no poder explicarlo, lo explica como un caso particular el planteo de Ricardo y de Marx al respecto. Retomo entonces, y decía, estas mercancías
agrarias cuando no están producidas, o mineras, no digo todo esto, cuando no están producidas en la tierra peor, encierran una renta diferencial de la tierra mayor cuanto más productivo es el trabajo aplicado a esa tierra. Y vuelvo a decir, a modo de repaso, que es el trabajo aplicado a la tierra, porque la tierra en sí misma no tiene ninguna productividad. Si no se le aplica trabajo, no hay productividad. Lo único que tiene productividad es el trabajo. Y no es que hay un solo otro ponía en el trabajo un factor de producción y 3 factores de producción. No es que hay, obviamente hay 3 elementos materiales que forman parte de la producción. La cuestión es cuál es la fuente de riqueza, ¿no? No es lo mismo, como Marx plantea en el capítulo 5, el proceso entendido como un proceso de trabajo y el proceso entendido como un proceso de valorización. El proceso de trabajo es algo genéricamente humano, el proceso de valorización es la forma que tiene en el modo de producción capitalista el proceso de trabajo. Decía entonces, estas mercancías portan renta de la tierra y por tanto un país como Argentina, con una estructura exportadora tan marcadamente centrada en este tipo de mercancías, sean de manera directa, sean con algún tipo de elaboración, obviamente uno deriva de eso que al momento de exportar estas mercancías fluye hacia el país una determinada masa de renta de la tierra, variable en el tiempo, etcétera, etcétera, como lo hemos ido planteando a lo largo de los distintos encuentros pasados. Y eso implica, también vimos que la renta de la tierra es una detracción de la plusvalía acumulable. Y vuelvo a plantear que esto no lo plantea originariamente Marx, sino que lo plantea Ricardo, es decir, un representante de los capitalistas industriales ingleses, de la burguesía inglesa, que enfrenta al terrateniente como el enemigo político del capitalismo, de los capitalistas, en tanto se apropian de una porción de riqueza sin aportar a la producción. O, si se quiere, se apropian de una porción de riqueza social que no tiene por contraparte el despliegue de trabajo. Ese conflicto, que insisto, a los ojos, ya lo planteé también, a los ojos de Argentina actual, está absolutamente desdibujado por las formas políticas que va tomando, en tanto no aparece el antagonismo capitalista terrateniente. Incluso más aparecen como amalgamados entre sí y con sectores de la clase obrera en contra del Estado, para ponerlo en términos, digo, tal como aparece el conflicto hoy. Una porción de esta renta de la tierra que fluye anualmente a la Argentina, de cantidad variable, etcétera, refluye, al menos en parte, a partir de la valorización de capitales medio fragmentados, es decir, de capitales que tienen la apariencia de ser capitales grandes a los ojos del espacio nacional. Sin embargo, cuando uno los pone en el contexto de la unidad mundial de la acumulación de capital, lo que claramente, de modo general, se encuentra es que estos que parecen los más grandes, parecen los capitales grandes al interior de Argentina o de un espacio nacional, Argentina, porque es nuestro foco de análisis, cuando los ponen en el contexto de la unidad mundial, lo que encuentra es que son capitales que producen por debajo de las condiciones sociales medias de producción, que tienen una menor productividad del trabajo, y esos son los capitales, no son los trabajadores, claramente, ¿no? Los que producen con maquinarias tecnológicamente atrasadas, etcétera, son los capitales, lo cual ya es un llamado de atención también para el planteo de Garchunov y Rapetti, en el cual pareciera que el problema son las aspiraciones materiales de nosotros, o sea, de los trabajadores. Decían entonces, la valorización de estos capitales medio fragmentados como si fueran capitales normales, y abre la pregunta respecto de dónde sacan la fuente de compensación de la menor productividad tal que les permita una valorización aparentemente normal. Y el primer punto, el primer aspecto, la primera pata que aparece, la primera fuente por excelencia, es la renta de la tierra, que por distintos mecanismos, los cuales no me voy a detener ahora, cumplen el papel de fuente de compensación y a la postre la remesa de utilidades y la fuga de capitales en general culminan el proceso de refluir de al menos parte de renta de la tierra.
En ese contexto, sobre esa base, mejor dicho, sobre esa base, en el contexto de la ampliación de la brecha de productividad ocurrida a mediados de los años 70, fruto de la conformación de la nueva edición internacional del trabajo, que implicó un salto de la productividad mundial del trabajo, como se ve en todos los estudios que uno encuentra al respecto, la automatización de los procesos productivos, el hecho de la computadora, el principio de la robótica, el desarrollo de las comunicaciones, etcétera, permite un incremento de la productividad, lo cual para un país como Argentina significa... Esperamos un cacho. Está pasando... Ahí va. Aparece un salto en la brecha de productividad, un incremento en la brecha de productividad por un lado, y por el otro lado, lo que ya he planteado, la incorporación en la producción mundial de las mercancías producidas por trabajadores con menor salario que lo que estaba vigente hasta ese momento, es decir, la clase obrera, las poblaciones trabajadoras de los países de Asia, digamos, del este asiático primero y obviamente de los 90, el caso chino, bueno, implica un redoble de la necesidad de fuente de compensación para el sostenimiento de estos capitales medio fragmentados. Ante una relativo estabilidad en niveles iguales previos a esta transformación mundial de la renta de la tierra, lo que, digamos, todo esto para decir básicamente lo siguiente: se achica el espacio de acumulación de la economía nacional, se achica, hay menor espacio para la valorización de capitales. Y obviamente eso tiene forma en la destrucción, eso aparece antes que nada en el proceso de destrucción de capitales, o lo que en los textos, muchos textos suele aparecer como la desindustrialización, y por lo tanto en lo que repercute es en una multiplicación, la multiplicación de la sobrepoblación relativa. Uno no puede decir cuál era la magnitud, o no tiene sentido tampoco detenerse cuál era la magnitud de la sobrepoblación relativa a la población sobrante de Argentina previo a en la instancia previa, pero indudablemente lo que pasa después es una multiplicación de la misma, un crecimiento de la misma. Con lo cual ahí tenemos una explicación respecto del deterioro generalizado de las condiciones de reproducción diferente a la de Gerchunov y Rapetti y sus derivados, y a la de Basualdo y sus derivados, y obviamente, desde el punto de vista político concreto, diferente a la que aparece centralizada en la expresión política de Juntos por el Cambio y obviamente de la Libertad de Avanza, y Avanza Libertad, no me acuerdo exactamente el nombre, y por otro lado también diferente a la que aparece como vinculado con esos fundamentos, ¿no? Pero expresión más inmediata hoy, siempre en los términos de hoy, ¿no? De las coaliciones políticas hoy, de frente de todos, y incluso del frente izquierdo. Incluso quiero decir, que también, como yo planteaba la otra vuelta, en los planteos del frente izquierdo aparece como un problema de quienes gobernaron el curso de la acumulación de capital, el curso, perdón, de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, en función de los planteos que aparecen normalmente y muy claramente expresado en el debate televisivo de diputados. Con lo cual, ahí hay una primera cuestión con la que venimos trabajando. En ese contexto, todo esto para decir este repaso, que además, bueno, viene a modo de repaso, para decir la siguiente pregunta que teníamos adelante era respecto de la diferenciación de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Porque una cosa es plantear el deterioro generalizado y otra cosa es generalizado cuando dice, bueno, la mayor parte se cayó. Y otra es decir que se incremente la brecha al interior de esa población obrera, de esa población trabajadora. O sea, de nosotros. Cuando digo obreros, ya
Lo aclaro por las dudas, pero debiera estar claro desde el principio. Cuando decimos obrero, decimos vendedores de fuerza de trabajo. Y la mayor parte de los que producen su fuerza de trabajo en la universidad es para ser obreros y obreras, obviamente. No es que cuando digo obreros me estoy refiriendo a unos personitas que van de mameluco y casquito amarillo, ¿no? Entonces, la otra pregunta es sobre la diferenciación, que no es lo mismo que un deterioro generalizado. Y incluso si uno se pusiera a hacer fino a los seguros, podría haber una porción de la población que no haya tenido un deterioro en su condición de reproducción, incluso que pueda estar mejor. Pero uno ve que en promedio las cosas están peor, como vimos en la mayor parte de los indicadores el primer día de la materia. Y luego, en su interior ya hemos visto distintos indicadores a partir de esos primeros, valga la repetición, indicadores y de otros textos en el cual las brechas al interior de distintas porciones de la fuerza de trabajo se fueron expandiendo, ¿no? Y de ahí, como esa pregunta, que era como, si mi memoria no falla, el primer día que nos vimos yo planteé dos grandes preguntas, que era una el deterioro y otra la diferenciación. Respecto a esto último, de la diferenciación, lo que hicimos en el encuentro pasado, en particular, fue... Perdón, la semana pasada también estaba así, no sé si... Y terminé, el miércoles después de la clase, terminé absolutamente sin voz. Me costó recuperarme, así que espero que ahora estoy tratando de hablar un poco más bajo de volumen, un poco más lento, creo. Pero lo estoy intentando para al menos conservar la voz al final del día de hoy y mañana. Bueno, respecto de la diferenciación fue que el encuentro pasado abordamos o planteamos, bueno, vamos a traer un conjunto de enfoques en los cuales los vamos a dividir entre los que presentan como la dualidad en el mercado de trabajo y los que no presentamos dualidad en el mercado de trabajo. Pero repasando mínimamente lo de la semana pasada, aparecían dos enfoques claramente relacionados entre sí, dos enfoques donde la pregunta es sobre la diferenciación de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Abiertamente se preguntan por la raíz de la diferenciación. ¿Dónde está el porqué de la diferenciación de la fuerza de trabajo, las condiciones diferenciales de reproducción, o como le querramos llamar? Porque podemos poner esto de la fragmentación, les podemos poner el nombre que querramos a los fines así de expositivos. Después si uno se pone más fino, por ahí no están así, pero como a fines expositivos da lo mismo de llamarlos diferenciación, fragmentación, etcétera, pero dos enfoques donde la pregunta es esa, más allá de la cuantificación en sí misma, ¿no? Porque cuantificación de la diferenciación hay a rolete. Cualquier análisis, cualquier estudio, cualquier paper que analice la evolución de las brechas de ingreso y cualquier paper que analice la evolución del coeficiente de Gini, para poner dos cosas relativamente conocidas, generalizadas, difundidas, es una manera de cuantificar el fenómeno. No hay duda de eso. La cuestión acá es tratar de responder el por qué. Y evitando encontrar, obviamente, también en los textos, bueno, uno puede decir la inestabilidad macro, etcétera, etcétera, pero no tendría que explicar por qué hay inestabilidad macro. Hay muchos papers, bueno, la inestabilidad macroeconómica, entonces, y dejan sin explicar, un poco pensando en clave de Nari, dejan sin explicar, bueno, aparece inestabilidad macro, o los políticos, o no sé, todas estas cuestiones que aparecen como muy superficiales en decir, bueno, ahí hay un fenómeno, podría ser eso, trae todo esto, pero no hay un intento de dar cuenta de cómo se vincula o por qué existiría esa inestabilidad macro, y mucho menos porque esa inestabilidad macro podría llevar a diferenciación, ¿no? Entonces, tratando de traer planteos que vayan un poco al hueso,
más allá que uno esté o no esté de acuerdo, pero más que tratan de ir al hueso, aparecían estos dos planteos que eran de la masa marginal y el de la heterogeneidad estructural o sector informal urbano, que fueron los dos que trabajamos la semana pasada. No los voy a repetir ahora, pero en donde lo central, y acá recomiendo, un poco lo que viene ahora, voy a estar basándome en el texto de Clara Martí Corena, en el texto de Cazón y otros del 2018, esos dos, básicamente en esos dos. Después le podría mencionar uno más, pero centralmente esos textos cortos. Sí, el Martí Corena. Y Cazón, Grania, Kozlowski y Lastra del 2018. Es un capítulo del libro del mismo que estuvimos leyendo, el capítulo escrito por mí, después ese texto. Después un poco más entreverado o menos directo, o con más, pero tiene la parte más empiria, el texto de Cazón, Lastra y mío, del 2016 en la revista Trabajo y Sociedad. Pero digo, ese trae más cosas, parte de la que acabo de repasar, pero concretamente lo que voy a plantear ahora está más claro y más sistemático en estos dos textos que acabo de decir, el de Cazón, Lastra, Kozlowski y Grania, y el de Clara Martí Corena. En tanto son una crítica al criticar, vamos a poner así, muchas veces pasa lo siguiente, no solo en esto, ¿no? Digo, en la vida en general, muchas veces uno encuentra más claramente ciertas claves de determinados planteos cuando lee la sistematización que alguien que lo quiere criticar hace de esos planteos. ¿Se entendió lo que quise decir o no? Tanto en estos dos textos aparece de alguna manera al realizarse una crítica de los planteos de masa marginal y de heterogeneidad estructural y sector informal urbano y el correspondiente sector conformación del sector informal urbano. Al realizar la crítica, primero sistematizan esos planteos y aparecen cosas mucho más claramente que en los propios textos originales, que son, por ejemplo, el de texto de Santiago Poi o el de Beccaria, Carpio y Orsatti, que eran los textos que por la positiva exponían la cuestión del sector informal urbano. Bueno, dicho eso, ¿qué tienen de rico? ¿Qué tienen de rico? ¿Por qué me parecen relevantes los dos enfoques que acabo de mencionar, el de masa marginal y el de heterogeneidad estructural? Que tratan de hacer un vínculo entre el mercado de trabajo y la estructura productiva. Básicamente esa es de la conformación de la estructura productiva. Y claramente, esto yo lo decía la semana pasada, comparten con lo que planteamos desde la mirada del curso, en parte por obvio, ¿no? La existencia de distintos tipos de capitales de distinta escala. Y que por lo tanto, capitales de distinta escala, ¿no? Como que un sector, si se quiere, a los ojos del espacio nacional, más desarrollado, más dinámico, de mayor productividad relativa respecto a los capitales que producen internamente. Nunca nos olvidemos que son enfoques que no parten de la unidad mundial de la acumulación de capital, sino que lo miran siempre en nacional, que es una diferencia fuerte con nosotros, con lo que planteamos en el curso. No obstante, la visualización de capitales de distinto tamaño y por lo tanto se derivan de ahí distintos mercados de trabajo. Y de ahí es que planteábamos, ¿no? Para el planteo de la masa que realizó José Nun, de la masa marginal, aparecía un sector monopolista, fruto del adentramiento del imperialismo, viene con esa carga muy de los 60, ¿no? La cuestión, capitales monopolistas que emplean una determinada porción de la fuerza de trabajo, no toda, y el resto queda relegada a un sector competitivo
lo que se llama un sector competitivo, de capitales competitivos, de que sea fácil entrada y salida de capitales, etcétera, en las cuales se daba, y acá está la clave, en que la población obrera que quedaba, en términos generales, del lado del capital competitivo, no ejercía la función de presión sobre la población obrera ocupada en el sector monopolista. Aparecía esta cuestión muy fuerte, que es como la clave del planteo, en donde se le ponía el nombre de masa marginal, un poco como plantea Martí Corena, poniéndole el nombre como de población excluida del sistema. Fuera del sistema, como si no jugara, como que no juega ningún papel. Digo, en efecto, el planteo original de Nun, lo que aparece es que es la población obrera, la mayoría de la población obrera que no queda ocupada en el sector monopolista, deja de tener esas funciones que Marx le atribuía al ejército de reserva. Y por eso plantean una cosa es el ejército de reserva, otra cosa es la población sobrante, y le llama masa marginal a toda la población sobrante que no cumple la función de ejército de reserva. Y que aparece una segmentación, una dualidad en el mercado de trabajo, en el sentido de que no hay vínculos entre sí. O, puesto en los términos de Martí Corena, que los ocupados y ocupadas del sector, de los capitales del sector monopolista, los capitales monopolistas, sería lo más desarrollado, están parcial o totalmente protegidos de la competencia, de la presión que ejercen los ocupados del sector competitivo. Este planteo, este sería el corazón de la cuestión que nos interesa a nosotros. El planteo es mucho más rico, ¿no? Pero recortamos la parte que nos interesa específicamente a nosotros. En el planteo de la heterogeneidad estructural, derivada del estructuralismo, Previch, la heterogeneidad estructural y la conformación de mercado de trabajo, sector formal y sector informal, etcétera, todo es una derivación de alguna manera de esto, o una versión, si se quiere, más light de lo mismo. Esto, piensen en los debates que se daban en la época, ¿no? En los 60 más o menos, en el cual estructuralismo, imperialismo, están imbrincados los fundamentos de esto están en esos debates, ¿no? Que obviamente van más para atrás, porque para poner un hito desde el imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, es que se empieza a abrir toda una línea una piedra basamental de todo un planteo, ¿no? De todo un desarrollo. Volvemos de este breve reconto histórico. El planteo de la heterogeneidad estructural, basado justamente en los planteos estructuralistas de Previch, etc., aparece el planteo de la falta de desarrollo. La falta de desarrollo en un sector formal que no desarrolla, un sector dinámico, más en principio que competitivo en el mercado mundial, que no tracciona, que no irradia a otros sectores, que no tracciona, no irradia crecimiento, no tracciona a otros sectores y que por lo tanto no ocupa al conjunto de la población. Queda una población excedente en la cual yo planteaba el otro día, un poco ambiguamente, a veces pareciera ser que a esa población excedente la demanda un sector de capitales de menor productividad, de fácil entrada y salida, con lógica de autosubsistencia más que de acumulación. Y a veces pareciera ser que es al revés, que a este sector informal, que el sector informal urbano es en realidad las ocupaciones que van encontrando y muy sustentada en el autoempleo o alguien con muy baja escala y demandando un conjunto de población, muy poca población por unidad, ¿no? Por cada capital, quiero decir, en el sentido por unidad, se termina conformando el sector informal urbano. Uno lo mire de una manera, uno lo mire de otra. A mí me parece más atractivo pensarlo como el sector formal no ocupa el conjunto y el resto queda ahí y de alguna manera trata de ocuparse y aparecen capitales de muy pequeña escala, etcétera, etcétera. Bueno, ese surge el sector informal urbano, pero fíjense que
termina siendo muy similar al anterior, más allá del fundamento. En uno es el imperialismo, en el otro es la falta de desarrollo, pero el fundamento último son diferentes, pero en la visualización del problema son muy similares, porque también aparece, como bien queda claro en el texto de Poi sobre el final, la segmentación del mercado de trabajo. Es decir, uno que cae en el sector formal, dos personas igualitas, con los mismos atributos productivos. Bien, se hacen esos ejercicios econométricos que me encantaría saber hacer para hacer algunas pruebas, pero que no. Econometría explicativa y no de causalidad, ¿no? Se hacen ejercicios en los cuales en la encuesta de hogares se buscan personitas iguales. Iguales quiere decir, por ejemplo, se netean todas las diferencias de edad, de género, de región, de nivel de educación, etcétera, etcétera, y se encuentra, ahí como plantea Poi al final de ese texto, y se encuentra que aún así persisten diferencias de ingresos. Y esa diferencia de ingresos, esas diferencias, porque obviamente alguien más formado va a ganar menos que alguien, va a ganar más que alguien formado. Obviamente, como vamos a ver la semana que viene, aparecen las diferencias salariales explicadas por el género, pero cuando se netea todo, el ejercicio que hace Santiago es neteando todo eso. O sea, busco a dos mujeres de 30 y entre 30 y 35 del GBA, que es universitaria, para ponernos, debe haber algunas de la misma rama de la producción. Bueno, ¿y por qué una gana 10 y la otra gana 5? Bueno, porque uno está en el sector formal y el otro en el sector informal. Entonces, el sector de ocupación se convierte en un segmentador del mercado de trabajo. Y justamente vuelve a aparecer la idea, si uno lo vuelve a pensar en estos términos, de que los trabajadores del sector formal estarían total o parcialmente protegidos de la competencia de los trabajadores del sector informal. Bueno, esta dualidad o segmentación es a la que le procuramos dar una respuesta diferente. El texto de Clara Marticorena desarrolla una muy buena crítica, que recomiendo su lectura. Se basa más en el planteo de la masa marginal, pero vale lo mismo para el planteo de la heterogeneidad estructural. Voy a mencionar los puntos que me parecen relevantes de nuestro planteo para más bien no discutir o argumentar en contra de la dualidad. Es decir, argumentar en contra de que los distintos estratos de la fuerza de trabajo, distintos segmentos de la fuerza, segmentos no le digamos para ver si confunden, distintos estratos de la fuerza de trabajo sean mundos separados. Más bien, vamos a argumentar, a aportar algunos elementos para plantear que son partes de un todo y no son partes separadas. Casi que es el mismo ejercicio de siempre, pensar, digamos, la misma propuesta, el mismo encuadre de siempre, pensar primero el todo y después las partes y no las partes por separado, desde el primer día que nos enfrentamos a las cosas más generales, lo enfocamos así, ¿no? Nuestro todo es la unidad de la producción social y los productores privados independientes son los fragmentos de ese todo, y no es que el todo es por la suma de las partes, sino que las partes son justamente una porción orgánica dentro del todo. Un poco con la misma clave, poder pensar qué elementos concretos tenemos para esta temática en particular, para pensarlo en términos diferentes a una dualidad o una segmentación. ¿Alguna duda, pregunta? Damián, sí, una consulta. Sector informal urbano, o sea, todavía no pude leer todo el texto, pero ahí lo que se destaca que son inserciones de autoempleo, o sea, que tenés cuentapropistas que de baja formación, que trabajan, no sé, la mayor unidades, sí. La mayor parte es sí, te ibas a contradecir, porque ibas a decir contrapropistas que trabajan en unidades, pero está bien encuadrado, Javier. El sector, esto voy a hacer un comentario general. Todo en nuestros tópicos y en la vida en general. Una cosa siempre es qué sustento argumental tiene uno y después cómo lo baja a la práctica. Siempre el tránsito
entre trabajar de una idea, o digamos lo que sería operacionalizar algo, demanda una definición de criterios. Entonces ahí, bueno, y después ahí obviamente hay se pueden abrir un montón de discusiones, porque uno dice, no, porque si tomaste tal criterio y no tomaste tal otro, entonces, bueno, dicho eso, la generalidad de la operacionalización del sector informal urbano básicamente es lo siguiente. Uno, sin orden de importancia, cuentapropistas no profesionales. Cuando se dicen cuentapropistas no profesionales, no es cuentapropistas. El carácter de la ocupación no es el nivel de formación, si bien obviamente hay vínculo, sino es si la tarea que realizan es demanda o no demanda formación. En el clasificador nacional de ocupaciones hay 4 niveles: profesional, técnico, operativo y sin calificación. Tareas que no requieren calificación, etc. Bueno, se suele tomar en el sector informal urbano los cuentapropistas no profesionales. Bueno, uno podría debatirse, ¿y por qué? Es un debate. No tengo del todo claro, pero entiendo que trata de captarse, no es que trata de anularse la categoría, un trabajo que demanda poca calificación, sino que el hecho de que eso sea realizado, no realizado por un capital grande, mediano, grande, ¿no? Digamos que, bueno, sí, obviamente hacen falta, vamos a ponerlo bien burdo, para poner ejemplos bien pavos, obviamente que hace falta la limpieza, la maestranza al interior de los talleres y las oficinas. Y eso, para esa tarea no se requiere ninguna calificación especial. ¿No? Bueno, lo que se estaría tratando de captar es el que vende pirulines por las suyas en el tren, ¿no? Digamos, es ese, que para lo cual tampoco se requiere una calificación especial. Entonces, es el sentido de una fuerza de trabajo que no está metida en la lógica típica capitalista. Típica en el sentido del desarrollo capitalista, vamos por ejemplo. El segundo componente es justamente los asalariados y asalariadas que están en capitales de hasta 5 ocupados. O sea, se toma 5. También es una cuestión de qué información hay disponible en la EPH. En la EPH te preguntan, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan con vos en tu misma empresa? ¿No? En la empresa de trabajo, ¿cuántas personas trabajan? Y vos podés contestar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número. Y si no respondes el número, te ponen niveles, ¿no? Hasta 5, hasta 10, hasta 20. Entonces, bueno, con eso, si bueno, acá operacionalizo en 5, que es como el primer corte. Bueno, todo asalariado que está en uno de menos de 5, esto es un pequeño capital, pues fácil entrada, etcétera, etcétera. No obstante, con el tiempo se empezaron a aplicar como excepciones a eso, lo cual está muy bien porque, por ejemplo, creo que yo ya puse el ejemplo el otro día, pero lo vuelvo a repetir, se toman ramas enteras de la producción, como que no tienen trabajo informal. Servicios a las empresas, enseñanza, salud. Fíjate lo siguiente, un economista o un contador, una contadora pública que trabaja por las suyas, como es una tarea que requiere un conocimiento profesional, por sí mismo sería del sector formal. Ahora, si ese contador o contadora contrata a un asistente para que le atienda los llamados, qué sé yo, o un médico, una médica que atiende, pasaría a ser una unidad de 2, entonces sería el sector informal. No. Entonces se hacen las excepciones que el tamaño de empresa es crítico, con excepciones. Bueno, el servicio doméstico se considera, depende, a veces sí, a veces no, tiende a considerarse todo el sector informal. Todo el empleo público se considera del sector formal, y creo que con eso abarco a la gran parte después se me puede estar escapando algún detalle. En el texto de Santiago Poy tienen al final un cuadrito con con qué le pone a cada cosa, pero digo, el encuadre, el costo general es eso, sí, ese tipo de fuerza de trabajo, insisto, tratando, para mí son 2 discusiones, qué se está buscando y cómo se busca. En el cómo se busca, efectivamente se hace esta operacionalización, tratando de captar qué cosa,
tratando de captar el empleo que no está absorbido por el sector formal, competitivo en el sentido de que a la cabeza, digamos, que compite en productividad, etcétera, etcétera, como que de los capitales más grandes. Bueno, es eso. No sé si respondí. Y esto, al margen, el otro día lo decía, no estoy del todo empapado en la discusión, pero les mandé el otro día por mail, porque esto empieza a aparecer más modernamente, digo, en los últimos tiempos, no mucho más de los últimos 5 años, empieza a aparecer en el ámbito académico la cuantificación de lo que se llama economía popular. La economía popular que aparece desde el punto de vista de una identidad, ¿no? como identidad política para el conjunto de la sociedad. Bueno, estos son los trabajadores de la economía popular, que de hecho tienen, aparecen expresados políticamente, etcétera, etcétera, tienen un peso propio, un movimiento propio, con sus diferencias, todo perdido como conjunto, aparecen los trabajadores de la CETEP. Desde el punto de vista académico, se venía trabajando muchísimo con el caso de los cartoneros de tal lado, mucho de el famoso estudios de casa, el caso de los recicladores de no sé qué en otro lado, el caso de los talleres textil cooperativo de La Matanza, etcétera. Todo interesante en sí mismo, obviamente, pero me da la impresión, me parece, dentro de lo que conozco, que es más actual la preocupación por la cuantificación agregada de la cuestión de la economía popular. Algo digamos, como si se quisiera, una preocupación más de sociólogo, antropólogo por un lado, la preocupación de economista que se dedica a la cuestión del mundo laboral por el otro, la cuestión de la cuantificación más agregada, etcétera. Lo estoy poniendo como casos estereotipados. Bueno, y cuando uno lee la economía popular, que es lo que le mandé otro día, no se diferencia. Es difícil encontrar la diferencia con lo del sector informal urbano. De hecho, uno de los textos que le mandé lo escriben Agustín Salvia, Eduardo Donza y Santiago Poy, que son como una de las líneas, hoy en Argentina, una de las líneas fuertes de los grupos de investigación fuertes del sector informal urbano, con lo cual hay ahí un emparentamiento y en tal caso está la discusión si eso de la economía popular, más allá de su expresión política, del punto de vista, no más allá porque sea poco importante, pero del punto de vista de la lógica del funcionamiento de la acumulación de capital, etcétera, etcétera, encierra un algo diferente, desarrollo de relaciones de producción diferentes y por lo tanto la posibilidad de pensar una manera distinta de organizar la producción. En buena medida entiendo que así lo plantean un poco los referentes principales del término y de la identidad económica popular, como son Juan Grabois y Emilio Pérsico, o Emilio, ¿no? Que tienen algunos textos medio fundacionales a principios de la década del 10, digamos, del 2010. O si más bien es el lugar como de reservorio, de otra cosa, no hay otra cosa. Si no hacemos esto, nos morimos aún más de hambre y bueno, es un aguantadero, comillas, ¿no? No lo quiero decir en un mal sentido, no quiero decir despectivamente ni mucho. Bueno, nada, eso es ahí como el debate desde el punto de vista de cómo se lee esa identidad de economía popular. Bueno, ¿qué podríamos decir desde nuestro desarrollo, ¿no? Esperen que acá me anoté los puntos principales que quería marcar. No, más bien, si retomamos, vuelvo un poco a nuestro planteo original. Hoy empecé repasando respecto a lo del deterioro, me tiene la diferenciación. Si volvemos a aquellos que alguna de las cosas que planteé al principio de hoy, hace un ratito,
lo que uno podría derivar es que este achicamiento de la escala de la acumulación no transformó, o sea, justamente es un achicamiento de lo mismo, pero no es una transformación en la acumulación de capital. Y con esto quiero hacer el énfasis o poner el punto principalmente en un aspecto que me parece que es, lo marco porque me parece que está muy omitido en la generalidad de los debates, que es, a ver, de alguna manera el sueño de todo un sector académico y político, que uno se pregunta, que daría debate a, bueno, con esto qué querés que hagamos, pero, o por qué querés llegar ahí, pero que aparece como cierto deseo de que Argentina se convierta en una plataforma de exportación basada en bajos salarios. ¿Cuál el salario? Bueno, lo de las aspiraciones materiales muy altas de la clase obrera un poco plantea eso. La explicitación muchas veces de, en particular creo que en boca del expresidente Macri, que planteaba mucho un ataque muy frontal, ¿no? a los trabajadores, a las mafias laborales, que se hicieron creer que podían irse de vacaciones, etcétera, etcétera, digamos, como parece muy, muy expresado en eso, como que la contracara es que hay que bajar el salario para ganar competitividad y por lo tanto para convertirse en una plataforma, bueno, poder exportar basado en bajos salarios, ¿no? Digamos, me parece que aparece mucho eso. Uno dice, digamos, de alguna manera lo que se persiste en Argentina, dada su especificidad, es que hay, no se rompió la necesidad de que al menos que una porción de la fuerza de trabajo porte atributos productivos necesarios para darle curso a la producción y al reflujo de renta de la tierra. Porque esos capitales medio fragmentados que siguen produciendo en Argentina, lo decimos, lo dice, está planteado, yo ya lo dije varias veces, está planteado en el texto, no por estar atrasados relativamente, no por ser capitales que se encuentran corriendo de atrás a la productividad mundial del trabajo, no crecen en su productividad. Si siempre, vamos a decir, siempre es un rezago relativo. Estos capitales van desarrollando, incorporan mejoras técnicas, obviamente. Tanto le incorporan que muchas veces, tanto le incorporan que a los ojos de la forma nacional aparecen como los capitales de punta. Si no aparecieran como los capitales de punta, quedarían como, habrían quedado stop en un momento y seguir siendo digamos, y hoy por ella sería una cosa desastrosa. Sin embargo, van incorporando mejoras técnicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de un lado hace falta una producción de fuerza de trabajo con determinados atributos productivos. Si no, cabe preguntar, si eso no hiciera falta, nos tendríamos que preguntar qué hacemos todos nosotros en la universidad. Y como siempre, antes que nada, lo mejor que conviene es preguntarse por uno mismo. Y si no hiciera falta que se produzca una determinada fuerza, que una porción de la fuerza de trabajo reúna determinados atributos productivos para los cuales que son necesarios para la participación activa del proceso de producción, no tendría ningún sentido que haya población universitaria. O que la población universitaria no esté decreciendo. Lo pongo como un botón de muestra que nos involucra a cada uno de los que estamos en este encuentro específicamente. Por lo tanto, de base, lo que aparece es que un primer aspecto de la diferenciación de la fuerza de trabajo es que en tal caso lo que pasó es que se requiere esta porción de fuerza de trabajo con atributos productivos expandidos o que puedan desarrollar atributos, actividades, participar en la producción con atributos productivos expandidos, no obstante lo cual, en términos relativos al tamaño de la acumulación, en tanto el tamaño de acumulación se estancó o digamos, encuentra menos espacio para
su crecimiento, obviamente lo que pasa es que una porción de la fuerza de trabajo queda condenada o crece la porción de la fuerza de trabajo condenada a ser sobrepoblación relativa. Eso es un primer aspecto. Entonces, si uno pensara que todo esto se resuelve bajándonos el salario a todos y que, bueno, se está negando la especificidad de la acumulación de capital en Argentina. Se está omitiendo más que negando, se está como salteando la particularidad de la acumulación de capital en Argentina. Es decir, que parte del chiste es que capitales con determinada productividad produzcan internamente, vendan internamente y sin estar a la cabeza del desarrollo de las fuerzas productivas porque solo pueden vender en el mercado interno, pero no obstante se valorizan como si fueran capitales normales. Lo que dije al principio. Y eso por un lado. Con lo cual tenemos un primer punto para la diferenciación. No es que la diferenciación aparece por la falta de desarrollo, si uno lo plantea como estructuralista, o aparece como fruto del imperialismo, como una pata del exterior sobre la cabeza que no te deja desarrollarte y crecer. O sea, falta de desarrollo por ineptitud interna o por factores externos, sino que el pleno desarrollo de la especificidad. En tal caso, después podemos discutir acerca de la especificidad del por qué o cuánto es superable la especificidad de la acumulación de capital en Argentina. Pero el punto central que quiero marcar es este, que es fruto del pleno desarrollo de la especificidad de la acumulación de capital en Argentina, que aparece el germen de la diferenciación. Diferenciación que, como dijimos en la primera parte de la materia, es del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, yo lo planteé en el momento de la primera parte de la materia, va requiriendo una porción de la fuerza de trabajo a escala mundial con atributos productivos expandidos y es decir, que pueda desarrollar trabajo científico, etcétera, etcétera, y o mejor dicho, a la par que simplifica muchos trabajos, complejiza otros trabajos. O la contracara de la simplificación, por decir algo, crear una máquina que reemplace al ser humano y que requiera que solamente un ser humano al lado la limpie y le ajuste los tornillos, eso del otro lado requiere alguien que desarrolló el conocimiento científico para poder crear esa máquina. Por lo tanto, con este ejemplo simple, creo que queda claro que la tendencia a una diferenciación de la fuerza de trabajo es prototípica del modo de producción capitalista. No es ajena. Bueno, en el caso de Argentina, de países como Argentina, lo que uno puede plantear que aparece es justamente que esto está presente, solo que desde un momento, al achicarse el espacio de valorización, la demanda de fuerza de trabajo con atributos productivos expandidos se estanca en relación al conjunto poblacional y por lo tanto se multiplica la sobrepoblación relativa que realiza trabajos más simples la sobrepoblación relativa, la población obrera que realiza trabajos simples la sobrepoblación relativa en sí misma, ¿no? La población sobrante. Esa es una primera cosa que me parece interesante marcar. Ahora bien, ¿en qué sentido hasta acá uno podría decir, le estás planteando un fundamento distinto al imperialismo o a la heterogeneidad estructural, pero no estabas diciendo nada respecto a la cuestión de la dualidad o la segmentación? En el sentido de que sean mundos separados. Bueno, entonces acá te quedó cierta población obrera con atributos productivos expandidos, que serían el sector formal de un planteo o el sector monopolista del otro planteo, y otro conjunto de la población que sería del sector informal urbano en un planteo, de la masa marginal en otro planteo. Y bueno, y de dualidad, ¿qué decimos? ¿Son mercados de trabajo separados? ¿Son mundos separados? ¿O se vinculan entre sí? Bueno, obviamente si voy a plantear algo es justamente para decir, acá hay un vínculo. O sea, un vínculo, quiere decir, son partes de un todo. En este caso hay que preguntarse en qué papel juegan, ¿no? Y ahí despliego un par de cuestiones. Por un lado, cuando uno mira el devenir de toda una porción, hay toda una porción de la población que de alguna manera va pululeando entre un tipo de ocupación y otro tipo de ocupación. Básicamente, uno puede plantear que mucho de la población obrera que
serían los identificados con el sector informal urbano, más bien ese sector informal urbano juega un papel de reserva, de ser contención de población obrera que da en los ciclos de acumulación, cuando el ciclo de acumulación se expande, es fuerza de trabajo que no perdió atributos, o sea, o que al menos no se deterioró por completo, porque decir, si no es lo mismo estar 10 años desocupado que estar 10 años ocupado en un empleo que de no buenas, no condiciones plenas, vamos a poner así, no plenas condiciones, pero que te mantiene ocupado, ¿no? El famoso, el ejemplo prototípico del ingeniero manejando el taxi en los 90. No es lo mismo que o sea, obviamente está sobrecalificado para la tarea, pero no es lo mismo que ese ingeniero maneje el taxi, que ese ingeniero se mantenga desocupado 10 años, en términos de la conservación de determinados atributos productivos. Con lo cual, y esto se vio muchísimo cuando en los primeros 2000, o sea, sobre todo en la primera década del 2000, o del 2002 al 2010, 2011, hubo un fuerte crecimiento de no solo del empleo, sino del empleo del sector formal. En lo que el sector informal, el planteo de la heterogeneidad estructural llama sector formal. Y eso justamente uno puede plantear que, puede encontrar ahí, puesto en los términos de uno, que efectivamente un papel, no digo de todo, pero un aporte importante del sector informal urbano, en realidad está jugando el papel de reserva, de reserva de conservar en determinados, de determinada manera, atributos productivos que de otra manera se perderían abiertamente. Obviamente, sí. No entendí, Luciano. No sé. No sé. Me parece que lo que pasa es lo siguiente. Hay un incorrimiento en los momentos más picantes. O sea, como que hay una cuestión de, yo le pongo el nombre, esperen que no me sale, de cascada. En los momentos, digamos, porque un fenómeno bastante generalizado es la sobreeducación. En el sentido de que hay ocupaciones para las cuales no se requieren determinados grados de formación, que sin embargo las está haciendo alguien que reúne una mayor calificación, y eso implica que quedó expulsado uno de menores atributos productivos, ¿no? Entonces, me parece que en términos generales hay mucho un corrimiento cuando la cuestión se... habría que mirarlo ahora, ¿no? Pero entre los 90 y los 2000 es un buen ejercicio de comparación. Cuando en los 90 aparece mucha sobreeducación en el sentido de que tener más atributos productivos que lo que demanda la tarea, de un cruce entre calificación de la tarea, lo que yo decía antes, que le respondía a Javier, y nivel de instrucción, ¿no? Cada uno, bueno, universitario completo, universitario incompleto, secundario completo, etc. Que por lo tanto, obviamente, desde el encuadre que uno tiene, una persona que está sobreeducada, o sea, sobreeducada para la tarea que está haciendo, está siendo parte del ejército de reserva. Está de alguna manera ahí en el banco de suplentes, no perdiendo la totalidad de los atributos productivos, porque es obvio que vas a perder más atributos productivos, y no me refiero a saber manejar bien el Excel, no simplemente. Con atributos productivos nos referimos en general a todo, ¿no? Como a respetar horarios,
para empezar, no sé, como, ¿viste? Eso, todas esas cosas que nos enseñan sin enseñarnos. Y bueno, hay que respetar horarios. A la escuela hay que entrar a tal hora, se sale a tal, se hace el recreo a tal hora, se hace a tal hora. Digamos, no es lo único que uno aprende en la escuela, ni para el único que va. Aprende también el teorema de Pitágoras y a ser amigos, pero además también aprende a no sacarse el moco adelante de todos, ir al baño, etcétera, ¿no? Digamos, todo eso claramente parece una boludez lo que estoy diciendo, pero creo que hace la formación de los atributos productivos de los vendedores de fuerza de trabajo. Y lo confirmé muy fuertemente cuando viví el periodo, parece, no quiero ponerle el viejo que trae las anécdotas personales, pero fue muy fuerte para mí con mi primera nena el proceso de adaptación al jardín, como es un proceso ese proceso de sociabilización incluye el proceso de acatar normas para un conjunto que cuando estás en tu casa no tiene las normas de un todo que todos tienen que respetar y a los 2 años cada uno irá 6 meses, 2 años, 4 años, pero no importa, van y tienen que cumplir. Fue muy fuerte para mí verlo. Fuerte en el sentido, sabía que iba a pasar, pero fue fuerte vivirlo. Salgo salgo de lo personal. Si alguien está 2, 3 años desempleado, empezás a perder ¿no? Atributos productivos, la ropa, el aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar con gente, la socialización, la cabeza ocupada, versus a todo lo que lleva la desocupación, el desempleo permanente, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, en ese sentido, a que aparece como reserva, porque están ahí como manteniéndose a la espera de volver o ir a ocupar un lugar acorde a esos atributos productivos. No sé si esto responde en todo o en parte la pregunta. Y por ahí te conviene decir esos empleos y ejemplificar. Sí. 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 Claro. Sí, entonces sí es la respuesta. Solo que hay trabajos que la albañilería requiere un montón de cosas, pero a la vez es como que se aprende más fácil que yo no puedo, puedo clavar, puedo usar el taladro, ¿viste? Puedo hacer alguna cosa, puedo hacer. Pero quiero decir, digo, se aprende, en parte, fíjate que justamente no se requiere atributos productivos especiales para hacerlo, más que un aprendizaje. Y son trabajos necesarios. Ojo con todo esto, nadie quiere decir que no sean trabajos necesarios, porque si no existieran, no. Lo que en tal caso entra en tensión es en una cosa imaginaria, abstracta del capitalismo. Luciana me dejó que un gato, ¿qué me dejó ahí puesto? Okay. De repente bueno, uno podría decir, en el pleno desarrollo, en un capitalismo plenamente desarrollado, uno podría decir, no existe el albañil con su mochilita pululeando por hogares, sino que existen empresas que tienen por asalariados formales con todas las de la ley albañiles, a lo cual vos llamás y te mandan a un chabón a tu casa. ¿Se entiende la cuestión? Un poco el punto no está tanto en la necesidad o no de ese trabajo, me parece, sino en la modalidad de contratación, digamos, como no está regida por, sino que
está hecha por trabajo informal, que vos, digamos, totalmente en negro, que vos, digamos, como que barato por eso, justamente. Ahora iba a decir algo al respecto, etcétera, ¿no? Como que viene más por la modalidad de contratación. Pasa por ejemplo, con el servicio doméstico, por ahí no tanto, pero sí con cuidadores de personas, el servicio de cuidado personal, donde hay mucha, como están las agencias que regenten esto, más allá que sean agregadoras, lo mismo, ¿no? Pero quiero decir, con ciertas reglamentaciones, etcétera, etcétera, versus la contratación muy informal, etcétera. Bueno, en el caso de la agencia, te falla una persona, te reemplazan por otra, etcétera, etcétera, versus si a vos por la que contrataste mano a mano, está muy expuesto a sus cosas personales. Me parece que pasa por la cuestión en este caso pasa por esa diferenciación, no tanto por la existencia de esos trabajos en sí, sino por la forma bajo la cual se desarrollan esos trabajos. Más cosas, porque en plomería necesitamos todo, si no se te rompe un caño en tu casa y se te inunda todo el... No, le dirás, el tema es ¿quién hace ese trabajo? En esa sobrepoblación que hay, está multiplicado el que se las arregla por la suya, pega cartelitos, servicio de plomería, qué sé yo, o el boca en boca y se la va rebuscando con ese trabajo. ¿Está bien? Más viene por ahí la cuestión. Creería yo. Bueno, lo veo así, como no es que no haría falta ese trabajo. Justamente, y esto otro que quería plantear, que como un papel importante, y el otro día salió una noticia que parece graciosa, pero para mí fue representativa. El otro día salió una nota en el diario, si quieren googleen en this moment, Argentina, el país más barato para cortarse el pelo. No sé si la vieron en algún lado o no. Más allá de que no la leí la nota, solo leí el título y no sé si adentro usaban el dólar blue, el dólar contado con liqui, el dólar MEP, el dólar oficial, o cuando. Lo interesante es este planteo, que lo quería decir ahora que me parece interesante, que incluso se hace desde otros, no necesariamente de nuestra mirada, digo, es algo que al menos yo lo leí de un economista chileno que trabaja en Inglaterra, Gabriel Palma, no sé si lo leyeron en alguna materia o lo lean en alguna materia, en donde justamente aparece esto, el abaratamiento que implica para el conjunto de la fuerza de trabajo de un país, el hecho de que la sobrepoblación, el excedente de población se encargue a partir del excedente de población, de la magnitud que adquiere la sobrepoblación relativa. Hay tanta competencia y tanto lo hago para subsistir que abarata un montón de servicios, en particular un montón de servicios. Entonces, claro, si con con poca plata te puedes poner una peluquería o comprarte 2 tijeras y salir a hacer peluquería a domicilio, estoy poniendo una peluquería por el ejemplo de la nota que salió, y cualquiera lo puede hacer, vamos a poner así, yo sé que no cualquiera puede cortar el pelo, sino, digo, como que es fácil que lo haga con un par de cosas, lo hace. Se ve mucho en todas las ¿cómo se llaman? Yo sí, me quedó muy moderno, las barberías, la proliferación de las barberías, etcétera. Bueno, justamente eso hace que sea un valor de uso abaratado y que por lo tanto, para la fuerza de trabajo que consume esas mercancías, el valor de la fuerza de trabajo que haya que pagar, que se te tiene que pagar para consumir esos valores de uso es menor. No porque al margen de que se le pague por debajo, se nos pague o no por debajo de nuestro valor. Aún haciendo abstracción de eso, cortarnos el pelo, tomar un taxi, arreglar la pared de casa, sale más barato porque hay tanta sobrepoblación relativa que esos trabajos lo hacen tantas personas, hay tanta oferta que termina siendo baratado. Por lo tanto, lejos está de que el sector informal, lo que aparece como sector informal, no cumpla ningún papel en la fuerza de trabajo que está ocupada por el sector formal, sino que la fuerza de trabajo, incluso con atributos productivos más desarrollados, aparece abaratada porque es barato el corte de pelo, porque es barato
tomarte un taxi. Este señor Gabriel Palma, usa el ejemplo ese de él vive en Londres y dice, yo voy a Londres vuelvo de Chile, entre que me tomo un taxi, me voy a tomar un café, me sale no sé cuánto y vuelvo a Chile. Cuando viajo a Chile me tomo un taxi y me voy a tomar un café y me sale mucho menos. Como que te lo pone como ejemplo concreto de esto. No sé si dice café o cerveza, pero para el caso es lo mismo. Con lo cual, el hecho de que, pensado en el conjunto, que una porción creciente, haya una creciente sobrepoblación relativa, que se autoemplea o hay establecimientos de pequeña escala, etcétera, de fácil entrada y salida, abarata ciertas mercancías y por lo tanto abarata el valor de la fuerza de trabajo, en tanto esas mercancías las consumen los vendedores de fuerza de trabajo. Y la última que me gustaría mencionar, o más bien traerlo como una problemática, como una cuestión, dije reservas, ¿cuál es la última? Dije que opera como reserva, opera como abaratador del valor de la fuerza de trabajo. Esas son dos razones por las cuales me cuesta pensarlo como mundos separados. Ni que hablar, que en parte aparece a veces mencionado en los planteos del sector informal, ni que hablar que mucho de lo que a la vista puede ser un sector informal urbano, no es una subcontratación o una tercerización de los capitales más grandes. Lo que antes, todo el proceso que se dio a escala mundial, ¿no? A escala planetaria, que los capitales más productivos antes se encerraban adentro de sus paredes un montón de actividades que después se fueron tercerizando, limpieza, maestranza, servicio de contabilidad, servicio de abogacía, etcétera. Digamos, todo eso, transporte, todo eso que antes era como todos empleados de la misma empresa, ahora, digamos, con la subcontratación o la tercerización, pasa a ser este tipo la aparición de muchos satélites alrededor de ciertas empresas, lo cual muchas veces puede pasar que se vean como sector informal urbano y en realidad no son más que un desprendimiento, un cambio de la formalidad de a quién pertenece ese asalariado o asalariada. Bueno, y planteo lo último. Es realmente difícil pensar, esto más bien lo planteo como una problemática. En el extremo, cuando se hace, por ejemplo, tomo lo que planteaba antes del ejercicio que hace Poi en relación a neteo cualquier otra diferencia y me quedo simplemente con que a igual individuo, si está en el sector formal gana 10 y si está en el sector informal gana 5. Me parece como que hay que, insisto, esto es más un problema que más bien una duda, una crítica, pero sin necesariamente plantear la solución, aunque alguna pista tengo. ¿Por qué un capitalista pagaría 10 lo que puede pagar 5? De alguna manera, me parece que habría que pensar que la existencia digo 10 y 5 porque estamos hablando acuérdense, el ejercicio estamos el mismo trabajador o trabajadora de un lado y del otro, con los mismos atributos. Cuando terminan el CV, como decir, bueno, son dos CVs iguales, pero uno se llama Guido y otro se llama Javier, nada más. Entonces, si Guido lo contrata a tal empresa gana 10 y a Javier lo contrata gana 5. ¿Y por qué al que contrató a Guido no paga 5? Si Javier se ofrece por 5. Lo podría hacer por 5. ¿Se ve el punto? Y por eso. ¿Y por qué? Pero espera, está bien. Desde el planteo del sector informal urbano te dirían, bueno, mira, este es el sector dinámico, te paga 10, este es el sector informal urbano, te paga 5. Y yo decía, ¿y por qué? Mi pregunta sería, ¿y por qué? Si pudiera pagar 5, el que paga 10. ¿Cuál decir? ¿Eh? Igual, ¿y por qué podría ganar aún más si te pagara 5 en lugar de 10? Bien,
fíjate que trajiste, para mí la respuesta va por ahí, fíjate que trajiste la cuestión legal. Más que, bueno, por eso, más que un problema de sector formal y sector informal, en términos de alta productividad y de baja productividad, lo que me parece que hay un problema de tamaño. Pero el tamaño no porque tenés más productividad pagas más y porque tenés menos productividad pagas menos, sino porque sos visible o no sos visible. En el extremo, si nadie te controlara, no le pagarías 10, le pagarías 5. Obviamente ahí aparece, y esto lo voy a conectar con algo que voy a plantear después, esto no está escrito en ningún lado, es una pista que tengo pensada hace un par de años y no terminé nunca de plasmar. Pero si uno piensa en el Estado como el representante político del capital social, ¿qué hace el Estado? Si el Estado, uno se pone acá, y acá no estoy poniendo ni a Carlos Menem, ni a Néstor Kirchner, ni a Cristina Fernández, ni a Mauricio Macri, ni a Alberto Fernández. Simplemente, porque esto aplica en todo el mundo, ¿no? Si el Estado se pone a controlar a full a todo, y bueno, probablemente, por decir algo, ¿no? La mitad de las empresas no pueden hacer nada. ¿No? Por lo tanto, aparece como una cosa de regular el control. Y esto no es prototípico de Argentina, qué corrupto, que sí que no. Cuando uno ve que en los países clásicos aparece prohibido el trabajo, el trabajo migrante sin papeles, supuestamente está prohibido, y después uno va y ve que está lleno de trabajo de migrantes indocumentados, bueno, claramente ahí hay una cosa de abrir un poco el grifo, a veces más, a veces menos, para, que controlar la población ocupada, controlar las condiciones de ocupación, controlar el salario, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente me parece que el problema no pasa tanto, al momento de explicar la raíz de la cuestión, no pasa tanto por si sos más productivo entonces pagás más, porque sí, sino que en realidad es cuál es el tamaño de tu empresa, que si podés, de alguna manera, si es fácil o no evadir, para poner el punto. Con lo cual, efectivamente, creo que pasa por ahí. Y por lo tanto, lo del sector formal y el sector informal dejan de ser dos cosas, otra vez, es un argumento para decir, no son dos cosas separadas, es parte de lo mismo y es la manera en la cual socialmente se regula, se equilibra entre total de empleo y desocupación, ¿no? Digamos, estar ocupado o no, estar ocupado no, pero yo sí tengo, como imaginémonos que el sector informal urbano, pues en los nombres, los títulos, es 40%, y eso le sumamos 10 o 15 de desocupación, ¿no? Tendríamos, digamos, si ninguno del 40% podría estar ocupado, tendrías un 60% de desocupación, un desastre, ¿no? ¿Se entiende el costo? Por lo tanto, ahí me parece que pasa mucho más por la visibilidad que tiene un tamaño de capital, y no que porque es productivo paga más porque es bueno. Como soy más productivo soy bueno y puedo pagar mejores salarios. En realidad no, hay que explicar por qué paga mejores salarios pudiendo pagar menos. Y en definitiva, si uno lo mira como lo mismo del otro lado, el que gana 5 en el sector informal está siendo una presión. Es una presión porque el otro gana 5 más vamos a ponerlo así en los términos que lo planteaba Bolsonaro, 5 más todas las regulaciones. ¿No? ¿Se entiende? Como todo con alguna manera, ¿cómo pensar que alguien que es universitario, que no está en el sector formal, no puede formar parte del sector formal? Y que por lo tanto es competencia, que es un poco lo que plantea Martí Corena. Bueno, con esto, así, son cosas que uno va planteando como un punteíto de cosas. Yo traté hoy ahora voy a plantear un par de cosas más, pero cerrando toda una parte de hoy, traté de arrancar, me propuse arrancar recuperando los ejes centrales de nuestro planteo, para volver pensando en eso, para atar distintos elementos de la diferenciación de la fuerza de trabajo, el fundamento de la diferenciación de la fuerza de trabajo y la no dualidad, es decir, el hecho de que son partes del todo,
atarlo al planteo general, ¿no? Como que no queden como la diferenciación de la fuerza de trabajo como cosas sueltas, ¿no? Sino como parte de un desarrollo de esta especificidad. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que quedó claro. Me gusta el creo. No sé quién habló, pero me gusta. ¿Quién habló? Justo no vi. ¿Vos, Guido, o no? No, fui yo. Perdón que estoy sin Santiago, cámara, ahí estoy está. con problema de Wi-Fi. O sea, ¿En debería por ahí leer un poco más. qué cancha estás, Santiago? No llegué a ver bien. En la Bombonera, sí. En la Bombonera, está bien. Bueno. ¿Cómo es? Ayer. El otro día fue ayer. Sí, Tremendo golazo. tremendo gol. Bueno, linda rosca le metió el amigo. Bueno, esto sería como de alguna manera, ahora vamos a poner unos broches, pero de alguna manera tratamos de, vamos a decir más, y la semana que viene vamos a avanzar a traer un par de discusiones particulares para cerrar el curso, pero de alguna manera uno puede decir, bueno, hasta acá, en términos generales, arrancamos el primer día de la materia hace, no sé, ya 3 meses. Un poco más, no me acuerdo, el comienzo de clases. Planteándonos ciertas preguntas a raíz de los indicadores y fuimos recorriendo todo un camino en el cual, en términos generales, digo, como explicación general, concluyó hoy porque respondimos desde nuestra mirada de por qué el deterioro desde mediados de los 70 y en nuestra mirada por qué la diferenciación de las condiciones de reposición de la fuerza de trabajo creciente desde mediados de los 70. Y en ese recorrido contrapusimos a cada momento distintos enfoques en relación al enfoque que desarrollamos en el curso. De alguna manera, ese objetivo grueso como estructurante de todo el curso, lo bien, después podrán decir fue un desastre, pero no importa. El objetivo en sí lo satisfacimos. Bueno, entonces ahora quería hacer alguna reflexión por ahí más concreta del ciclo de los últimos 20 años, que me parece lo que más nos interpela, o en tal caso, si alguien quiere preguntar algo en concreto, lo pregunta, pero un poco para ir un poco más, meter un poco el foco en esto, y querría cerrar, como conclusión de eso, con algunas estimaciones que estuvimos haciendo con un par de compañeros, un compañero y una compañera en un par de ejercicios, en el último tiempo. Uno de los textos ustedes lo tienen para leer, lo otro que les voy a mostrar no, porque todavía no está publicado, hay que ver si lo aceptan para publicarlo, pero les voy a mostrar los números. Un poco para ver el estado de situación de la condición de reposición de la fuerza de trabajo hoy. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna inquietud particular de lo que sea, sobre todo de la actualidad o de lo más reciente de la historia argentina, pensando en clave de estructura social, ¿no? Todavía nos queda la semana que viene, que hay temas para hablar, pero digo, hay margen, decime. No se podría. No. Sí, es todo un quilombo. O sea, pero esto, sí. Eh, con unos colegas que estuvimos teniendo un par de reuniones en el último tiempo porque nos cruzamos en un par de congresos y un poco que las preocupaciones iban en el mismo sentido. Estuvimos teniendo un par de reuniones y discutiendo un par de trabajos de nuestro equipo. Ellos nos hicieron una devolución y nosotros el otro día, la semana pasada o la anterior, lo mismo con sus trabajos. Y sus trabajos
Un poco tan buenos, más allá de alguna diferencia en el encuadre general, tan buenos porque tratan de abordar la cuestión de la sobrepoblación relativa a escala planetaria y hacen análisis, en particular, uno de los trabajos que planteaban, que no está publicado todavía, es de a escala mundial, perdón, en los países clásicos, bueno, los países, lo que ellos llaman desarrollados, yo no lo llamo desarrollados, pero bueno, los países clásicos. O si quieren desarrollados, para el caso es lo mismo, y mostrando cómo los problemas de sobrepoblación relativa están muy presentes también ahí. En el caso concreto de los países clásicos aparece muchísimo el fenómeno de la subocupación y la legalización de condiciones de contratación que no están, no son las prototípicas capitalistas, con menos derechos para los trabajadores, el hecho de contratos que son de jornada de trabajo cero, creo que se llaman o algo así, en la cual vos estás todo el tiempo, estás como todo el tiempo de guardia. Tu trabajo implica estar como de guardia para que te llamen y te contraten cuando, bueno, ahora tenés que trabajar 1 hora, te pago 1 hora, y así como una cosa muy bestial para la vida. Y esto me interesó, me pareció interesante porque obviamente si uno se mete en un país que esté peor que Argentina, va a encontrar manifestaciones más crudas de la sobrepoblación relativa, ¿no? En términos de países, población por debajo de una determinada línea de pobreza, de una determinada línea de dólares por día en paridad de poder adquisitivo, y bueno, toda América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, Argentina, y después de ahí todo peor. Entonces, como dice, bueno, obviamente uno se enfrenta a Argentina y se lo enfrenta como una tragedia, ya lo planteé esto en algún momento. De repente, en una buena parte de los países la tragedia es mucho peor. Pero uno ve los países clásicos, como decía, y en esto me pareció interesante los planteos y los trabajos de estos colegas, que más bien, que también pasa, ¿no? Que también pasa y que también abren la pregunta de hacia dónde va el modo de producción capitalista. Porque allá, digo, hace bastante tiempo en el cual cada país o cada espacio nacional con sus particularidades se va empeorando las condiciones de reproducción de la generalidad de la fuerza de trabajo. Obviamente siempre puede parecer, uno puede agarrar al mejor país del mundo, por poner, ¿no? El país que más mejores indicadores tenga, puede decir, bueno, ese está bien y todo lo demás está mal. En realidad, cuando uno mira ese país que al principio está bien y lo ve caminando, lo ve que también empiezan a aparecer cada vez más manifestaciones de sobrepoblación relativa. Y no hablamos que obviamente no son alguien que emigrando se cae en el medio de un mar y se muere, o que lo masacran en alguna caminata migratoria, o que está volviendo a entrenar y lo cagan a balazo, sino de manifestaciones menos crudas, vamos a poner así, pero que sin embargo empiezan a aparecer. Digamos. Entonces, la que vos planteabas, Luciano, más bien ahí me lleva una pregunta más general, que es hacia dónde va el modo de producción capitalista. Si uno a esto le suma las cuestiones de las cuales conozco poco, lo pongo más bien como un título, las cuestiones ambientales, más bien pareciera que no muy piola a dónde vamos como humanidad, ¿no? Y esto no es una cosa anticapitalismo así como en abstracto, sino que me parece que se está en un punto en el cual se está caminando hacia, varios de ustedes lo planteaban en el trabajo esto, la parte individual, se está caminando en una dirección bastante jodida, me parece, como que está desbandado bueno, nada. Ahora, esto concreto que decís de la finalización, etcétera, etcétera, bueno, también hay que ver, qué sé yo, Mercado Pago está re desarrollado y no sé hasta qué punto hace las veces de control o no, ¿no? No sé. No, sí, sí. Sí, 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 sí.
Bueno, no sé, porque no, lo que está planteando me parece que está, para mí trae lo siguiente, que está buenísimo, o sea, está buenísimo como pregunta. La voy a transferir a algo que es más de mi conocimiento o al menos de mis preocupaciones. Pero es un paralelo a lo que vos estás planteando. Cuando legal, uno dice, hoy es ilegal contratar a alguien sin pagarle los aportes y contribuciones, ponele, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si pasa a ser legal contratar sin aportes y contribuciones? Entonces, eso habla de que se legaliza una nueva forma, o sea, un retroceso de la condición de reproducción de la fuerza de trabajo y pasa a ser aceptado eso. Bueno, y ahí, eso abre una pregunta, digo una pregunta, un problema, una cuestión, que bien podría plantearse en los términos que vos le decís. Bueno, pasa a ser legal pasar 25, todos saben que pasar 25 sin pagar impuestos y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, más bien hay que pensar, yo lo pensaría, hacia dónde camina esa transformación. Esa transformación que vos estás planteando, o la que yo planteé, legaliza algo que es un retroceso. Y bueno, eso más bien habla de que estamos yendo para atrás. A pesar de que ahora es legal, digamos, así como se legalizó que la jornada de trabajo pase de 10 a 8 horas, y eso es un avance, una mejora en la condición de reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, que te legalicen la flexibilización laboral, si esa flexibilización implica un empeoramiento de la condición, por ahí la palabra flexibilización es medio ambigua, porque podría ser vista como algo bueno, pero uno dice, bueno, que no te reconozcan días de enfermedad. ¿Qué pasa a ser legal que no te reconozcan días de enfermedad? Porque en parte está metido todo eso en el medio, ¿no? Y eso es un avance, y claramente es un retroceso. A las vistas de crear más empleos, ¿no? Porque ¿cómo se plantea esto? Bueno, para crear más empleo vamos a permitir que el capitalista contrate a alguien sin que le reconozca día de enfermedad o día de estudio o le haga trabajar también los sábados, por poner ejemplo, ¿no? Y uno dice, claro, desde el punto de vista de, dada la situación, crear más empleo, si puede ser viable. Ahora, ¿qué? Más bien la pregunta es, ¿por qué no puedes crear empleo tal como estás hoy? Me parece. Y en ese sentido, un poco remite a la cuestión de las aspiraciones materiales, como lo plantean Gerchunov y Rapetti, las aspiraciones materiales de la fuerza de trabajo respecto a las condiciones productivas. Más bien lo que hay que poner en cuestión, creo yo, sobre lo que hay que discutir es sobre esas condiciones productivas, no sobre las aspiraciones materiales de la fuerza de trabajo. Primero porque realmente no hay indicador que es como que el argumento se va mordiendo la propia cola, porque en cada momento del tiempo puede parecer que los trabajadores tenemos mayores aspiraciones materiales que las condiciones productivas. Sin embargo, si uno ve que yo ya lo dije al principio de la materia, que la pobreza era 5 o 7% en el 74 y ahora es del 35% sin pandemia, claramente esas aspiraciones materiales están aún más lejos, ¿sí? ¿No? O sea, como que se fueron alejando. Entonces, claro, claramente uno puede decir, y no, hoy quieren mucho. Y de repente decís, pero antes queríamos, porque si hoy queremos mucho, ¿cuánto tendría que ser la pobreza? ¿De 40, de 50, de 60? Para que haya empleo, o querría tener, no sé, medio como que se me hace agua el argumento, se me desvanece las manos porque claramente no es el hecho de estar sosteniendo unas condiciones de reproducción altas las que están tensionando sobre las condiciones de reproducción, sobre la cantidad de empleo, la demanda de empleo, etcétera, etcétera, sino más bien pasa por otro lado. Por eso me parece que yo pondría más el foco en la cuestión de qué condiciones productivas. Y en realidad, cuál es la especificidad de la complejidad capital en Argentina, y si eso es, esto lo hablaremos el último día, si eso es modificable o no. O qué habría que modificar no sé, yo no tengo mucho para decir al respecto más que identificar el problema. Pero cuestión es que lo que traes vos, para mí, abre la pregunta respecto a si una legalización es ¿qué implica la legalización de un retroceso? ¿Qué nos está mostrando la legalización de un retroceso? Esa sería
la cuestión. Y en concreto lo que voy a decir, para mí va a pasar eso, que se va a volver legal. Si con que esto siga caminando así, se va a volver legal pasar 25.000 pesos sin el impuesto, etcétera. Pero una consulta, y ahí el crecimiento de lo que es la figura del cuentapropismo, que había arrancado que en los 90, me parece. Eso no es como un canal de fuga también en el sentido, bueno, se legalizará o no esa flexibilización o la reducción de los aportes, pero al fin y al cabo como que las empresas, o en este caso en un sentido más global, el capital, encuentra sus otras formas justamente, como vos mencionaste también, la subcontratación, la tercerización, claro. O sea, en ese sentido, ¿no? Sí. Digo, se legalice o no, es como que encuentra sus canales para cumplir el objetivo. Sí, totalmente, absolutamente. O sea, por eso, pero yo, Damián, no yo solo, pero digo, solo encuentro como explicación posible a que eso pase y no digo en Argentina, digo en el mundo, la multiplicación de la sobrepoblación relativa. Es tanto. Vamos a cerrar con esto hoy y después retomamos lo que quería la semana que viene. Le voy a poner estos términos, que está en uno de los textos que ustedes tienen para leer, creo que está planteado así, por ahí me estoy confundiendo de texto. Quiero decirlo lo mejor posible. Yo solo puedo encontrar que para el conjunto del capital, insisto, hablo del mundo y hablemos de Argentina, da igual estos fines, que el capital como relación social, o sea, la humanidad, puede estar tan desprendida de asegurar un determinado piso de reproducción de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, sí y solo sí, porque hay mucha fuerza de trabajo. Entonces, así, porque si no, es lo mismo que pasa por lo que planteaba el otro día en China, como espacio ahora concreto de China, recortamos el mundo en China. Primero le podía pagar 2 platos de arroz porque había una bocha. Y de repente, más allá de que fueron creciendo los atributos productivos de la clase obrera china y demandan más consumo de valor, uso, etcétera, se fue agotando la sobrepoblación relativa. Y al agotarse la sobrepoblación relativa, va subiendo, mejorando o subiendo el salario y las condiciones de reproducción y de uso de esa fuerza de trabajo. Bueno, lo contrario a eso hay tanta sobrepoblación relativa que aparece bajo la modalidad de desocupados, es solo una expresión de eso. Toda la sobrepoblación relativa estancada o intermitente y un poco digamos, lo que sintetizaría el planteo que venimos a hacer, que estamos haciendo, eso no es sector informal urbano, eso no es masa marginal, eso es sobrepoblación relativa estancada o intermitente. Y esto nos vincula con el capítulo 23 del Capital. Es tanto el tamaño de esa sobrepoblación relativa que puede el capital usarla desprendido de la necesidad de reproducirla normalmente. Y en tal caso el debate es, va tan rápido el reemplazo de fuerza de trabajo por maquinaria que aún así eso se sigue multiplicando, o en algún momento se va a agotar la sobrepoblación relativa y va a bajar el ejército de reserva y por lo tanto va a ir mejorando, bueno, las condiciones. Eso es un debate, yo no tengo una respuesta. Puedo identificar la tendencia general. Pero efectivamente, Javier, comparto o retomo lo que decías vos. Sí, lo puede, va encontrando esas formas de utilización de la fuerza de trabajo y multiplicando la producción de plusvalía porque sobra mucho. Si no sobrara mucho, si no sobrara en exceso la fuerza de trabajo, valga la redundancia, si no fuera tan grande la población sobrante, no habría tanta capacidad de reproducirla o pagarle en condiciones que no aseguren una reproducción de piso o estándar, digamos, ¿no? Ese es el cosa. Miren, voy a cerrar con esto, que ni lo iba a hacer, pero para cerrar, y en tal caso retomamos en este punto. Lo planteo hoy solo ¿dónde está? Ay, ¿por qué no? Qué boludo, es una figura, perdón, Acá. Lo planteo hoy muy grueso. La semana que viene, si quieren, retomamos acá. Si quieren, no, retomamos acá. Esperen que
en este trabajo, la semana que viene doy más como precisiones de este grafiquito que les estoy mostrando ahora, pero tomemos cualquier año, no importa. Vamos al mejor año. El semestre, entre el semestre, se está viendo, ¿no? Hola. Sí. Ok. Estos es lo mismo entre el 2016 y el 2019. Los años no tienen que ver estrictamente, o sí tienen que ver con la gestión de Cambiemos, pero no por una razón de Cambiemos, sino que tiene que ver con la nueva metodología de estimación de la pobreza y la normalización de la encuesta permanente de hogares, 2016, y con cortar prepandemia, porque la pandemia afecta a los números de una manera que no tiene mayor... que vendría por fuera del normal desarrollo de las determinaciones. La semana que viene voy a poner más en detalle, pero fíjense que vamos a mirar, por ejemplo, el 2017-2. Acá es un intento de suma, de apilamiento por condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. La negra es la población bajo la línea de pobreza, ¿no? 20 y pico %, fíjense, en el segundo del 2017. Luego hay un cálculo que la semana que viene lo voy a presentar mejor, de lo que llamamos canasta de básica expandida, en donde a los nivel educativo alto, muy alto, le aplicamos un coeficiente para tratar de captar el hecho de que la diferente fuerza de trabajo demandan distintos consumos y que la canasta básica, a partir de la cual se calcula la pobreza, es justamente la básica. Eso incluye a este conjunto de la población. Y después sumamos, no quiero, a grandes rasgos, esta gris intermedio es la población que no siendo, no teniendo ingresos suficientes, o sea, no estando acá adentro, tiene una relación asalariada precaria. Y a eso le sumamos a la población que teniendo una relación asalariada, teniendo ingresos suficientes y teniendo una relación asalariada registrada, protegida, está sobreocupada. O sea, trabaja más de las 45 horas semanales establecidas. Eso llega a que más o menos entre el 50 y el 60% de la población reúne alguna de estas características. Obviamente, este apilamiento tiene un sentido que es de peor situación a menor. No es lo mismo alguien que no le alcanza para la canasta básica que alguien que le alcanza y tiene una relación legal, como es una relación asalariada protegida, etcétera, y está sobreocupado. Obviamente hay una escalera propuesta, pero estamos hablando de que casi el 60% de la población argentina, si quieren la semana que viene esto lo uso más bien de cierre, está en una situación en la cual alguna de las condiciones elementales para la normal reproducción está violentada, ¿no? Digamos, porque trabajar más de 45 horas también es una cosa que te desgasta prematuramente. Bueno, ¿cómo podría explicarse que el 60% esté en esta situación? O pongamos el 50%, pongamos el 40%, digamos. Si no fuera que sobra tanto que se puede usar así sin la preocupación como sociedad, como capital total de la sociedad, de reproducirla en condiciones normales. Yo diría que no le encuentro más razón que el hecho de que la población esté sobrando exageradamente, digamos, ¿no? Y eso es lo que me genera esto va más allá de la materia, me genera una preocupación importante respecto hacia dónde camina el modo de producción capitalista, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere plantear algo? Si no, bueno, ya la semana que viene, en el último encuentro, planteo algunas cosas que quedaron hoy y tomamos los textos que quedan pendientes, ahí que están en el programa, y cerramos la materia. Una consulta en relación a esto último que hablamos. Estamos diciendo que, o sea, la sobrepoblación relativa y todo eso es más una necesidad del sistema que otra cosa. Sí. Y yo digo, ¿hasta qué punto hay un curso de acción para cambiarlo? ¿Y hasta qué punto ya es algo que viene dado y que no puedes hacer nada y que tenés que adaptarte? O sea, ya sea en formas políticas o en lo que sea. Eso es
Es una pregunta profunda, ¿no? En un buen sentido, lo digo. Diría de tomarnos un rato para pensar. No tengo una respuesta acabada, pero como casi todo, en realidad más bien pistas para pensar o propuestas para pensar que otra cosa. Guido, podemos verlo la semana que viene. Es una pregunta que es muy prototípica del último día de la materia. Bueno, del último día ustedes entregan el parcial, qué les pareció el curso, qué inquietudes les quedaron, qué el otro, y de repente ¿y qué hacemos? ¿Salimos a romper todo o nos afiliamos con Biondini no sé, a matar judíos? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, elija su propia... No, bueno, podemos charlar sobre eso. Obviamente la pregunta me parece súper pertinente, ¿no? Está decirlo. Puede ser. Puede ser. Es verdad que también se la fue rebuscando para cosas que parecían. Acá va a ser un poco. Creo que Milei hizo un argumento similar en el momento, más allá que creo que se mandó unos mocos con los números, pero es verdad que uno mira hacia. A ver, algo a favor del capitalismo, vamos a poner así. Tiene un montón de cosas a favor, ¿no? El capitalismo. El problema es más bien un montón de cosas de cómo se produce, pero no lo que produce. Es una buena cosa. No podríamos, si no, sí, claramente es poder estar teniendo esta reunión cada uno en su dispositivo, el internet, etcétera, es un resultado del desarrollo del modo de producción capitalista, lo cual bienvenido sea, ¿no? Digamos, lo mismo que planteamos con lo de Castañeira y el iPhone, si mi memoria no falla. Bueno, problemas, me parece que problemas como preocupaciones ambientales ya surgieron previamente a la historia y el propio capitalismo lo solucionó. Digamos, lo que yo no tengo claro, porque desconozco absolutamente el tema, es de que si lo que se está viviendo ahora trae consigo alguna transformación productiva que implique que cese o baje el deterioro del medio ambiente o no. ¿No? ¿Se entiende? Como que bueno, decir, bueno, de repente se vuelve masivo que todos tenemos energía solar, las casas funcionan con energía solar, las empresas funcionan con energía solar, etcétera. Y de repente, ¿no? Como que pasan 10 años, de repente pasa eso. ¿Se entiende? Digo, es como una incógnita. Lo digo desde la ignorancia. Y respecto a la fuerza de trabajo, bueno, uno vio, o sea, uno sabe que se elimina fuerza de trabajo sobrante en las guerras mundiales, ¿va a pasar eso o no va a pasar eso? ¿Se va a relanzar el modo de producción capitalista sobre otra base que va a demandar fuerza de trabajo como en la posguerra? Bueno, en parte son dudas que surgen en términos de haber visto la historia. No, con esto no quiero hacer una apología. Deja el modo de producción capital, ya lo va a solucionar. Tranca. ¿Viste? Abrite una birra, en total esto se soluciona. Porque no. Lo que justamente la esencia del modo de producción capital es operar bajo la forma del no control. Entonces, con lo cual, de alguna manera, las soluciones vienen también como. Las soluciones vienen como resultado de cierto no control. Bueno, nada, para mí, en esencia lo que hay es la contradicción, que es un modo de producción absolutamente contradictorio y que por lo tanto por momentos va primando una cosa y por momentos va primando otra. Por eso uno dice, saca la foto hoy y lo que viene pasando y el futuro es negro, negro, negro. Yo no, comparto lo del medio ambiente, la fuerza de trabajo. Igual la fuerza de trabajo, ojo, porque si vos tenés al 90% de la población mundial cagándose de hambre, el 10% que produce y que le da cuerpo a todo esto, si llegáramos a esa situación, no podría vivir o tendría que vivir adentro tendría que amurallar el coso.
podría ser un escenario, todo es posible. Pero bueno, Hay nada. tantos barrios privados ya. Bueno, te digo, algo de eso hay en los barrios privados, claramente. un poco el fenómeno, ¿no? Eso. Sí. Con lo cual, bueno, nada. Creo que no tengo más nada para decir hoy, pero sí está bueno que quede, me gusta que quede, como lo están planteando ustedes, como que hay las inquietudes o estas líneas de cosas que trascienden a lo cotidiano, a lo inmediato, que más bien de perspectivas a futuro, que uno lo enfrenta con muchas dudas, con poca certeza respecto a para dónde camina, cuando parece que, y sobre todo cuando el debate está muy en lo cotidiano está muy ausente, como que para hacia dónde camina pasa a ser en muchos casos como, no es algo que preocupe porque lo inmediato sea que mucha pelotudez que se discute en lo cotidiano absorbe todas las atenciones y justamente por ahí como manera de evitar la discusión de fondo, ¿no? Como entretenimiento para evitar la discusión de fondo. Nada. A mí me contenta saber compartir las inquietudes, ¿no? Digamos, y las incertidumbres hacia dónde marcha todo esto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ya sabiendo si Ferro juega la semifinal del reducido o no. Sí. Listo. A mí me pasó que yo no tengo cable y lo miro por streaming, digamos, por el Teis Sport Play, qué sé yo. Y en el grupo de amigos de la secundaria, un loco, claro, me dice, qué golazo, dice, ¿viste? Y yo miro, veo que viro el celular, veo qué golazo, y todavía el chabón estaba comando la pelota, ¿viste? Pero bueno, nada, todo bueno igual, todo bueno, un golazo. Saludos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hacemos curso por Ferro. Te aseguro que me enteré de todos los goles por mi vecino de arriba, así que. Sí, muy bien ahí, bien ahí. Bueno, nos vemos. Suerte.